mejor arma que tenemos frente a los sucesos personales es un estado psicológico correcto. ¿Qué es tener un estado psicológico correcto? ¿Cuál es el origen de la degeneración? ¿Qué es el ritual Pancatatua? ¿Cuál es el sistema de ayuda que pone a disposición la divinidad para socorrer al ser humano? Saludos y bienvenidos a este video sobre Primera Cámara 49 sobre los Tattvas, en el cual trataremos estas y otras interrogantes que acabamos de plantear. Y en esta ocasión vamos a compartir información muy preciosa que debiéramos valorar muchísimo porque nos habla de aquello que sustenta la vida y sobre todo cómo podemos ponernos en contacto con nuestro ser interior. La clase anterior hemos visto sobre los sucesos personales y una de las cosas más importantes que hemos aprendido en esa clase es que nosotros vivimos violando la ley de relaciones. ¿Por qué? Porque siempre reaccionamos igual ante nuestros semejantes. La recurrencia es terrible. Todo se repite. Por ello necesitamos aprender a saber cómo vamos a reaccionar ante las diversas circunstancias de la vida. ¿Y cómo podríamos anticiparnos y saber cómo vamos a reaccionar ante determinado evento? La respuesta es a través de la retrospección. Lógicamente que para ello también deberemos estar atentos, alertas y vigilantes para poder descubrir en nuestra vida práctica esa mecanicidad y la manera correcta de reaccionar. Si no, continuaremos ignorando estos hechos, ya que se producen por debajo de nuestra capacidad cognitiva, lo cual hace incluso que nosotros pensemos de sí mismos lo mejor. De igual manera, debemos reconocer que incluso no tenemos relación con nuestro cuerpo físico, por consiguiente, tampoco con las distintas partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. ¿Cómo podríamos demostrar que no tenemos esa relación con nosotros mismos? Identificando los momentos en los cuales estamos dormidos, como cuando estamos frente a una pantalla, o como cuando tenemos representaciones de fantasías en la mente, y no estamos en el momento presente. Y mientras esto sea así, tampoco podremos tener relaciones correctas, conscientes con nuestros semejantes, hasta que la ciencia sea religiosa y la religión sea científica. Significa que lo material va unido a lo energético y lo energético a lo espiritual. En la actualidad no es así, porque la ciencia es renuente a reconocer la existencia del éter, ya que no lo puede explicar, y por otro lado la religión, saltándose la parte energética, solamente tiene creencias dogmáticas de la parte espiritual. Ya hemos visto en anteriores clases que los seres humanos debiéramos tener cuerpo, alma y espíritu. Hay un disloque, un desentendimiento o descuido por parte de nosotros los humanoides respecto del cuerpo y con mayor razón del alma y del espíritu. Todos los elementos que existen en la naturaleza tienen una triple composición: materia, el cuerpo; energía, la parte del alma; y conciencia, la parte del espíritu. En este video trataremos sobre el alma de los elementos, es decir, los tattvas. Veamos a continuación un corto video sobre la energía, el cual nos da una idea cómo la ciencia ve la energía y todo lo que vamos a ver es aplicable al mundo interno, por analogías. Adelante. Principio de energía número 3. Los procesos biológicos dependen del flujo de energía a través del sistema terrestre. El Sol es la principal fuente de energía para los organismos y sus ecosistemas. Los productores, tales como plantas,
algas y cianobacterias utilizan la energía de la luz solar para producir materia orgánica a partir de dióxido de carbono y agua. Esto establece el inicio del flujo de energía a través de casi todas las redes alimenticias. Los alimentos son un biocombustible utilizado por organismos para adquirir energía para procesos vitales internos. Los alimentos se componen de moléculas que sirven como combustible y material de construcción para todos los organismos. A medida que la energía almacenada en las moléculas se libera y se utiliza, la ruptura de las moléculas de los alimentos permite que las células almacenen energía en nuevas moléculas, que se usan para llevar a cabo las varias funciones de la célula y así del organismo. La energía disponible para realizar trabajo útil disminuye a medida de que se transfiere de un organismo a otro organismo. Los elementos químicos de los cuales se componen las moléculas de los seres vivos pasan a lo largo de las cadenas alimenticias, combinándose y recombinándose de diferentes maneras. En cada nivel de una cadena alimenticia, parte de la energía se almacena en nuevas estructuras químicas, pero la mayoría se disipa en el medio ambiente. Un suministro continuo de energía, sobre todo de la luz solar, mantiene en marcha el proceso. Un organismo que se alimenta en el nivel más bajo de la cadena alimenticia es más eficiente que el que se alimenta a un nivel más alto de la cadena. Comer los productores es el nivel más bajo y por eso más eficiente de alimentarse desde un punto de vista energético. Cambios en la disponibilidad de la energía y la materia afectan los ecosistemas. La cantidad y el tipo de energía, así como la materia disponible, restringen la distribución y abundancia de los organismos en un ecosistema, y también la capacidad del ecosistema de reciclar materiales. Los seres humanos forman parte de los ecosistemas de la Tierra e influencian el flujo de energía a través de estos sistemas. Los seres humanos están modificando el equilibrio de energía en los ecosistemas terrestres a un ritmo creciente. Los cambios ocurren, por ejemplo, como resultado de los cambios en la tecnología agrícola y el procesamiento de alimentos, hábitos de consumo y acción humana. Y esto concluye el principio de energía número 3. Los procesos biológicos dependen del flujo de energía a través del sistema terrestre. Pasemos al primer párrafo. ¿Qué son los tattvas o tattvas? Tattva es vibración del éter. Los tattvas son el alma de los elementos o los elementos en sí mismos. En el mundo físico, los tattvas, vayu, tejas, prithvi, apas y akash son conocidos como elementos de la naturaleza. El éter es una sustancia semimaterial y la podemos observar nosotros en la naturaleza. Aparece como un color azul intenso que rodea, por ejemplo, las montañas. El éter proviene de otra sustancia primordial en el universo que se denomina akasha. El akasha no lo podemos ver, pero existe. Así como el éter sale del akasha, nuestros cuerpos físicos salen del éter. Es decir, lo físico es una condensación del éter. Y el éter es una condensación del akash, o una materialización. Es decir, lo sutil se va materializando o haciendo cada vez más grosero de acuerdo a su grado de vibración. Así, nuestro cuerpo físico es una condensación del cuerpo vital o cuerpo etérico. Existen 4 tipos de éter: el éter de vida, éter químico, éter luminoso y éter reflector.
Cada uno tiene una característica dual, con fuerzas positivas y fuerzas negativas que intervienen en diversos procesos psicofisiológicos dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el éter de vida conduce las fuerzas de la formación de la energía sexual y también los procesos de la gestación del ser humano. El éter químico conduce los procesos de asimilación y excreción en los reinos humano, animal y vegetal. En el caso del éter luminoso, es activo en los reinos animal, humano y parcialmente en el reino vegetal. Está relacionado con el movimiento, el calor y la circulación de la sangre. En las plantas, la savia de los vegetales. Por intermedio de este éter luminoso, se deposita la clorofila en las hojas y adquieren colores. También es este éter luminoso que está relacionado con los 5 sentidos del ser humano. Y el éter reflector es la sustancia más sutil del plano físico, donde se pueden encontrar los registros de todos los acontecimientos ocurridos en el mundo. El éter reflector está vinculado con la memoria de la naturaleza y la memoria del ser humano. El éter cubre toda la naturaleza y del éter salieron el fuego, aire, agua y tierra. Es decir, el éter se fue transformando y se fue convirtiendo en fuego, el fuego a su vez en aire, el aire en agua y el agua en tierra. Así como es esa naturaleza, esos 5, así como está presente en la naturaleza estos 5 elementos, también está dentro de nosotros. Bien, recapitulando entonces, el éter es una energía semimaterial que proviene de los mundos solares del Cristo. De allí se va desdoblando en prana, el prana en éter, el éter en hormonas, las hormonas en genes, los genes en cromosomas, hasta quedar condensada en la energía sexual tanto de los varones como de las damas. De manera que si una mujer decide quedarse sola, está despreciando el éter, y viceversa, si un varón decide quedarse solo, también está despreciando el éter. En esas condiciones, ninguno de los dos podrá autorrealizarse. Ahora, en los reinos animal, mineral, vegetal, existen de todo tipo de elementos, pero los más básicos y fundamentales son estos 5, y por eso se les dice elementos cósmicos. Cada elemento de la naturaleza tiene su alma, que se le denomina tattva, y una parte espiritual a la cual se le denomina elemental. Y en el párrafo el maestro nos está explicando que tattva es la vibración del éter, es la parte anímica o energética de los elementos. Los tattvas son la cosa en sí, nos dice. Quiere decir que tiene más realidad que cualquier cosa que nosotros podemos observar con nuestros sentidos físicos. Y tienen una correlación muy fuerte con las glándulas de secreción interna. Los tattvas básicos son Vayu, Tejas, Prithvi, Apas y Akash. Estos los podemos encontrar en los diferentes elementos de la naturaleza y se corresponden de la siguiente manera. La tierra se corresponde con Prithvi y está presente en los alimentos como los cereales. El agua con Apas y está presente en los peces y en los mariscos. El aire se relaciona con Vayu y está presente en los alimentos como el vino. El elemento fuego se relaciona con Tejas y está presente en los alimentos como son las carnes rojas. Y Akash es el tattva que viene a ser el alma del éter y la mujer viene a ser una representación del éter, debido a que como en el mundo nuestros cuerpos físicos salen de una mujer, así todos nuestros cuerpos físicos también son una materialización del éter o que salen del éter. Por eso es que se considera a la mujer como una representación del éter. Todos los elementos son considerados como principios diversos de la manifestación de la Madre Divina.
Los gnósticos antiguos conocían lo que se denominaba el ritual Pancatattva o de los 5 tattvas, en el cual se procede a alimentarse en forma libre, pero con dominio integral de sí mismo, es decir, con orden, o de acuerdo con la ley, con esos 5 alimentos que están en la naturaleza, y con el disfrute equilibrado de estos elementos, lo que se busca es avivar esa energía primigenia contenida en la naturaleza de esos elementos, de manera que podamos integrarnos con nuestro ser. Ese ritual Pancatattva hace posible el culto a la Madre Divina Kundalini. Mediante ese ritual Pancatattva, la oculta divinidad interior nos da su energía propia con el propósito de ayudar a nuestra esencia en el propósito de despertar. Por ello, en el caso de los vegetarianos, pierden esa relación con esa fuerza que se denomina tejas, o con el elemento fuego, que está íntimamente relacionada con la fuerza de voluntad, que es una potencia real que nos da la capacidad de elegir o de decidir. Por consiguiente, si no nos relacionamos con estos alimentos, si los despreciamos, estamos despreciando ese alimento especial, esa energía íntima que existe en la naturaleza y que ha sido enviada por nuestro ser, con el propósito de ayudarnos. Y es lógico que tampoco es abusar y comer todos los días carnes rojas. Igualmente que un varón rechace a la mujer o viceversa, jamás podrá autorrealizarse. De modo que la enseñanza gnóstica cumple con el deber de indicar y advertir, mas el cumplimiento es problema y responsabilidad de cada uno, puesto que siempre se debe respetar las decisiones que cada cual tome. El ritual Pancatattva es una forma de atraer al ser, y los 5 alimentos son también un alimento de tipo psicológico y espiritual. Si omitimos este ritual Pancatattva en nuestras vidas, jamás llegaremos al Padre, porque nunca nos vamos a relacionar en forma directa con el ser. ¿Entendemos ahora por qué hacemos lo que aborrecemos? Cuando las fuerzas elementales se divorcian de sus principios espirituales, se convierten en algo diferente, y aunque no se pretenda hacer ningún mal, se produce degeneración. Nosotros podemos verificar que la humanidad en general, es decir, nosotros, estamos enfrascados en el mundo de las sensaciones y buscando repetir determinadas satisfacciones de tipo egoico, por lo que o se abusa o se rechaza de estos elementos, desconociendo que ahí está contenida la energía y la parte espiritual del ser, que pone a disposición de nosotros con el fin de ayudarnos a regresar al Padre. Por ejemplo, puede haber un borracho que tome cualquier cantidad de vino, pero jamás podrá adquirir los maravillosos poderes de Vayu. Si nos volvemos abstemios de la carne roja, jamás lograremos los poderes ígneos del Tattva Tejas. El secreto para el dominio de las aguas está dentro de los peces y los mariscos del Tattva Apas. Tampoco podríamos dominar los poderes del Tattva Prithvi de la tierra si aborrecemos las plantas, los cereales, las legumbres, o si abusamos de ellas. Lo mismo ocurre con un varón que abuse o se abstenga del sexo. No podrá recuperar la parte etérica o vitalidad fundamental para abrir las facultades que están encerradas, por ejemplo, en los chakras. En consecuencia, todos los elementos son puros. Por ello, es necesario disfrutar de ese placer legítimo, pero sin abusar, sin ese tinte de la personalidad o del ego. De no proceder así, tal como nos enseña la doctrina gnóstica, se produce degeneración. ¿Por qué? Por ese divorcio que existe entre lo físico con lo energético y, por supuesto, con la parte espiritual. De manera que este ritual Pancatattva es una puerta de salida al mundo del apego
por el placer o el miedo al dolor. Por ello se procede con equilibrio dentro de un trabajo integral dentro de sí mismo. Pasemos al tercer párrafo. ¿Cómo operan en el mundo causal los dioses inefables? Los Malakim constituyen por sí mismos los legítimos principios espirituales de los elementos. Son los reyes de la naturaleza. Anupadaka y Aditattva son totalmente espirituales. Los Malakim son seres que están más allá del bien y del mal, pertenecen al mundo causal o mundo de la voluntad consciente. Se les dice también reyes de la naturaleza porque constituyen los principios espirituales de los elementos. Además de los 5 elementos con su correspondiente parte espiritual, existen 2 tattvas que son energía de tipo espiritual y ambos tattvas tendrán sus correspondientes elementos en la 6ª y 7ª raza. Nosotros a nuestro nivel debemos empezar por descubrir y capturar todos esos yoes, toda esa forma de pensar totalmente deformada y degenerada que tenemos sobre las sensaciones. Por ejemplo, las sensaciones al alimentarnos producen un placer legítimo. Si logramos darle su lugar, si podemos comprender en profundidad, ya no tendrían esa perversa deformación que ahora tienen en nosotros. Nuestro ego lo que quiere son sensaciones de riqueza, de placer, de sensaciones de poder, de lujo y vanidad. Todo esto con el propósito de sentirse satisfecho. Por ello, debemos investigar en nosotros la verdadera naturaleza de las sensaciones y de las satisfacciones para poder eliminar todos nuestros yoes. Por ello, empecemos a poner más atención en cuanto a los alimentos y busquemos la forma de transformar todas esas sensaciones y satisfacciones de tipo degenerado que ahora tenemos. Pasemos al gráfico. En la parte inferior tenemos el principio de la cobardía, que viene a ser cuando uno siente miedo o falta de valor para enfrentarse a sí mismo. Y por otro lado, la idiotez, que viene a ser como la falta o carencia de facultades. Y la causa es un desajuste que existe entre la parte astral y la parte etérica. Estos 2 principios mecánicos nos introducen, de hecho, en la ley de entropía, porque, por ejemplo, sabemos que el sexo es sagrado y puede encadenar o puede liberar. Si lo evitamos es una cobardía y si abusamos es una idiotez, porque no estamos valorando la posibilidad de regresar al Padre. Los que evitan, por ejemplo, con una motivación religiosa, su abstención sexual o el celibato es igual a decir cobardía. Y de igual modo, el abuso de la sexualidad, ambos polos entrañan degeneración. Por eso está vinculado a la ley de entropía. Ahora, ¿qué se siente o qué sensación existe cuando alguien tiene muchísimo dinero? Se siente lo máximo, imparable, poderoso. Igual que con el dinero es con el cigarro, con el alcohol, con la mujer, etc. Son como drogas en las cuales el hombre está en un estado de vicio. Necesitamos liberarnos de todos esos caprichos a través del ritual Panchatattva. Cuestionemos por qué no poner las cosas en su lugar, empezando con los malsanos pensamientos y sentimientos que tenemos respecto al sexo y respecto al sexo opuesto. En la parte superior vemos la libertad o la liberación, que implica el libre albedrío, es decir, sería tener una correcta relación con las cosas, pero jamás debemos olvidar que la libertad trabaja en forma concomitante con el orden, ya que la libertad sin orden no es libertad, y viceversa.
Por ejemplo, imaginemos que abusamos de los alimentos, ya que pensamos y decimos somos libres de comer lo que queramos. La indigestión nos dirá que no hubo orden, que hemos abusado de esa libertad. Las palabras sánscritas que nosotros vemos dentro de los círculos son denominaciones antiguas de los elementos. En la actualidad, así como las venimos tomando, por influencia de la sociedad y del ego, las sensaciones y las satisfacciones son trabas de la mente. Necesitamos liberarnos de esas trabas por medio de la comprensión. Por ejemplo, necesitamos comer para poder vivir, alimentarnos con equilibrio, para mantener sano el cuerpo, ya que nuestro cuerpo constituye un puente con el mundo anímico y con el mundo espiritual. Por ejemplo, en el proceso de transmutación sexual, la energía se eleva gracias al Tattva Vayu. Los que hacen el trabajo son los elementos. Por consiguiente, realizar el ritual Pancatattva es una puerta de escape a todo el sistema corrupto que nosotros conocemos, a ese sistema que solamente busca solo el placer. Reiteramos que el ritual Pancatattva nos relaciona con la parte energética y con la parte espiritual de los elementos y nos encamina de regreso a la casa del Padre. Lógicamente que esto amerita un trabajo integral en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Como conclusiones podemos indicar que todos los elementos contienen una parte física, energética y espiritual. Los tattvas se corresponden con la parte energética de los elementos. El abuso y el rechazo de alguno de los elementos que la divinidad pone a disposición para poder relacionarnos con nuestro propio ser necesariamente produce degeneración. La ciencia no sabe el culto de adoración a la mujer, ya que solo está enfocada en lograr obtener dinero y solo valora a las personas por lo que tienen o por cuánto dinero tienen, mientras que la religión no solo ha olvidado, sino que es justo ahí donde se prohíbe. Ahora podemos entender que en cuanto al culto de adoración a la mujer, la humanidad está reprobada. Solo dentro de la doctrina gnóstica, el culto de adoración a la mujer, que también se denomina alquimia, pero se debe proceder de acuerdo con la ley. Finalmente, recordemos, una forma de atraer al ser es el uso correcto de los elementos que la divinidad pone a disposición para ayudarnos y nos permite salir de ese sistema corrupto establecido por el ego. Y así, de esa manera, nosotros podemos hacer tangibles valores, facultades, para poder conocernos a sí mismos y también el cosmos. Eso es todo por ahora y pasemos a la parte práctica. Muy bien, vamos a proceder a la práctica que corresponde a primera cámara 49 sobre los tattvas. Nos ubicamos en una posición cómoda, la columna vertebral lo más vertical posible, manos sobre los muslos. Cerramos nuestras vistas y nos interiorizamos. Buscamos a nuestra esencia,
y oramos a nuestra Madre Divina y a nuestro Padre interno, suplicando ayuda para la práctica del día de hoy. Muy bien, vamos a realizar ahora 3 respiraciones profundas. Inhalamos. Retenemos. Exhalamos y soltamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Nuevamente inhalamos. Retenemos. Exhalamos. Bien, a continuación vamos a visualizar una luz amarilla muy brillante que cubre todo nuestro planeta. Imaginamos que cubre todo nuestro país, toda nuestra ciudad, todo nuestro vecindario e ingresa a nuestro domicilio, cubriendo cada punto de nuestra casa. Asimismo ingresa a nuestro espacio interior, cubriendo toda la piel, músculos, huesos y órganos internos. Empezando por nuestra cabeza, todo el cuero cabelludo, sentimos esa luz amarilla brillante que va curando, va soltando, va sanando cada punto de nuestro cuero cabelludo, que se va relajando profundamente. Sentimos la calidez de esa luz amarilla brillante en nuestro rostro, en nuestro cuello, los hombros, brazos, antebrazos y manos se cubren de esta luz amarillo brillante y sentimos gran alivio, gran descanso y relajación. Igualmente nuestro pecho, la espalda, toda la columna, las costillas, cada parte de piel, músculos, huesos y órganos internos del pecho y del vientre se sueltan y se relajan profundamente. Igualmente nuestros glúteos, órganos creadores, muslos, rodillas, piernas y pies al contacto con esta luz amarillo brillante entran en un profundo proceso de descanso y curación. Finalmente observamos todo nuestro cuerpo físico cubierto con esta luz amarillo brillante que va curando, sanando cada parte de nuestro cuerpo. Seguidamente llevaremos toda nuestra atención
hacia nuestra respiración. Buscamos salir de la dualidad e ingresamos en el momento presente, sintiendo profundamente nuestra propia respiración. Y procedemos a orar a nuestra Madre Divina para que nos ayude a transmutar la energía, llevándola desde el centro sexual hasta el cerebro y luego al corazón. Inhalamos Ham. Sa. 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 Bien, suficiente. Seguidamente vamos a llevar nuestra atención hacia el centro del corazón y realizaremos el mantra del día de hoy. Inhalamos. Y Suficiente.
Seguidamente vamos a proceder a tapar nuestros ojos con el dedo índice, los dedos índices de ambas manos. Taparemos nuestra boca con el dedo meñique y el anular. Taparemos nuestros oídos parcialmente con los dedos pulgares de ambas manos y la nariz con el dedo medio. Inhalaremos contando hasta 20, luego tapamos contando hasta 20 y exhalamos también contando hasta 20. Hagámoslo. Muy bien, suficiente. Manteniendo ese estado de tranquilidad y relajación, nos vamos a levantar suavemente. Posición de la runa Tir. Tir. Suficiente posición de oración. Damos las gracias por la oportunidad del día de hoy. Y nos ubicamos en la posición de la runa Sig.
trazamos la runa SIG. Paz inverencial. Muchas gracias.